Buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera sesión del Observatorio de Educación Superior y Políticas Universitarias, la primera sesión de las que tenemos previstas para este año. Y lo estamos haciendo en colaboración conjuntamente con el programa Lectura Mundi. Acá está Mario, le agradecemos la colaboración para organizar esto y la convocatoria, y con el rectorado también, que nos ha facilitado los recursos tecnológicos que están acá, para poder hacer de esta sesión tanto sea una sesión interna del observatorio como una sesión abierta, porque admite la presencia de cualquier persona que le interese, tanto sea físicamente acá como por medios remotos. Y lo estamos filmando, grabando, no sé cómo se dice esto, para poder subirlo a un canal de YouTube y eso quede accesible a posteriori para quien le pueda interesar. Bueno, están los miembros estables del observatorio. Le agradezco a Pepe Casco, que organizó todo esto. Acá está, a mi izquierda. Y el resto de los miembros y, bueno, muchos amigos y colegas de la universidad eh, que han tenido la amabilidad de asistir. Le agradezco especialmente a Silvia Bernatené, la decana de la Escuela de Humanidades, que siempre nos acompaña en estas actividades, aunque me dijo que no había leído el texto que yo escribí, ¿no? Tremenda. No, yo le dije que tampoco lo había leído, así que... Pero bueno, ahí ya nos fuimos a la banquina. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que tenemos previsto en esta primera sesión, que es la presentación de un autor y de un libro. Más que nada de un libro, pero también vamos a decir algo del autor. Yo para eso confeccioné una especie de guía de lectura muy sencilla. Alejandro Darchuk me hizo saber que hay varios errores de ortografía. Bueno, correctamente lo hizo, así que pido disculpas por eso. Pero yo sobre todo lo confeccioné porque este pequeño escrito contiene alguna información que ahora vamos a ver sobre el autor, alguna descripción mínima del libro, y yo traduje varios párrafos que son los que vamos a leer a continuación. Así que si tienen esto, pero al que no lo tiene lo podemos transmitir por el celular. Pueden seguir sin ningún problema la exposición y podrán después buscar más información si lo necesitan, ¿no? Bueno, nosotros hemos estamos llamando a este ciclo eh, la génesis de la universidad contemporánea, que está bajo un rótulo más general, que es pensar y conocer la universidad. ¿Por qué pensar y conocer? Bueno, es evidente que pensar y conocer van uno con el otro. Pues no se puede hacer una cosa sin la otra. Y conocer la universidad requiere tomar nota de su historia, sus evoluciones, sus diferentes diseños institucionales y de algún modo acceder a la información necesaria para dar cuenta de su rica y larga trayectoria. ¿900 años? ¿Mm? Bueno, depende de la fecha, hay discusión, pero en todo caso es una historia larga.
Y pensar la universidad solo es posible si identificamos los conceptos que nos ayudan a definirla y a identificarla, y así poder diferenciarla de otros complejos institucionales, por ejemplo, una empresa o el Estado. Son cosas diferentes, ¿no? Para orientarnos en estas búsquedas vale la formulación de ciertas preguntas problemas, que son las de siempre y que aún no tienen una respuesta clara en los especialistas. ¿Qué es una universidad? Pregunta decisiva para poder decir, bueno, ¿cuándo empezó esto? Y eso no está claro en la bibliografía, ¿no? Otra pregunta que un poco más lacerante, ¿qué hacen las universidades? Si es que hacen algo. O una pregunta que se puede hacer el Estado o la sociedad es, ¿qué hacer con las universidades? Por otro lado, ¿qué faire des universités? Un libro que publicó la Universidad de San Martín en el 2008, de Alain Renaud. Bueno, comencemos con otra pregunta. ¿Qué se entiende por universidad contemporánea y su génesis? ¿Qué podemos entender? Bueno, la propuesta es considerar que la universidad contemporánea es la que va del siglo XX y lo que corre del XXI. O sea, estamos hablando de un ciclo de unos 120 años. Es la universidad actual, no solo porque sucede cronológicamente en cuanto a la fecha, sino porque tiene actualidad, o sea, vigencia o fuerza histórica. La universidad que efectivamente es. Por supuesto, más allá de discursos diversos, propios y ajenos, que aunque a veces no coincidan con ellos, sin duda la integran. Y eso es una nube bastante compleja, una galaxia de opiniones que son bastante diversas en torno, que son del interior de la universidad y del exterior de ella, que es una galaxia muy complicada. No me tengo que olvidar de decir que yo voy a tratar de exponer unos 45 minutos, así que me voy a apurar y después, por supuesto, se esperan las intervenciones diversas que podamos hacer y que esperamos con interés o una discusión entre ustedes o como sea, ¿no? No me tengo que olvidar de eso. Bueno, para comenzar entonces con esta pregunta, apelamos a un texto de Weber, ahí yo lo menciono, muy conocido, pero todavía creo que la famosa conferencia del 17, La ciencia como profesión, es un texto que hay que leer, creo yo, porque tiene una potencia muy grande. Ahí Weber compara la universidad alemana con la de Estados Unidos, de los primeros años del siglo XX. Y dice Weber lo siguiente, dice, podemos ver con claridad ahora la evolución más reciente de nuestras universidades, o sea, las alemanas, ¿no? Dice que se mueve en dirección a la universidad americana. O sea, ya en ese momento la universidad norteamericana era una universidad que marcaba un cierto rumbo mundial, frente a un modelo de universidad de una enorme potencia como es el modelo alemán, basado en Humboldt, que a su vez había llegado allá a tierras americanas con el famoso viaje que Eliot, el presidente en ese entonces de la Universidad de Harvard, hizo a Alemania y a su vuelta hacia 1870 aplicó el modelo de Humboldt a la Universidad de Harvard, transformándola completamente y convirtiendo una vieja y muy tradicional universidad, que era la de Harvard del siglo XVII, en la universidad que hoy es tan prestigiosa, ¿no? Dice Weber, los grandes institutos de medicina y de ciencias naturales son empresas de capitalismo de Estado, dice Weber en 1917. Nuestra vida universitaria alemana se está americanizando en aspectos muy importantes como nuestra vida en general. De modo tal que podemos decir, de acuerdo a esto, que la universidad contemporánea
es parte integrante, tanto pasiva como activa, de una nueva etapa de modernización mundial que corre en esos años, caracterizada por la dinámica de Estados Unidos en su emerger como gran potencia mundial y en consonancia con esto de la primacía de su modelo universitario, que para el autor del libro que nos interesa, Clarker, es un tipo único de universidad en el mundo. Bueno, ¿quién fue Clarker? Acá está el librito que nos interesa. Nació en 1911 y murió en el 2003. O sea, vivió unos cuantos años. Tuvo una vida longeva. Es un hombre del siglo XX y vivió todo lo que podemos decir del siglo XX: dos guerras mundiales, la Revolución Rusa, la crisis del 30, los experimentos totalitarios, desarrollo y uso de la energía nuclear, descubrimiento de ADN, descolonización, llegada del hombre a la luna y un largo etcétera. Nació en Pensilvania, se crió en una zona rural, obtuvo el PhD en economía, era un economista, en Berkeley, en 1939. En 1952 comienza a participar de la dirección de la Universidad de California. La Universidad de California tenía y tiene un sistema de varias sedes regionales, que son los distintos campus. Hoy tienen, no sé, como más de 15. En 1952 comienza a participar de la dirección de la Universidad de California al ser designado como Chancellor, que es una especie de decano, del campus de Berkeley, que es el campus bien urbano y quizás el más importante de, eh, de la Universidad de California. En el 57 fue designado, de acuerdo a la manera en que se gobiernan las universidades americanas, que no es como es en el caso nuestro, presidente, es el título equivalente a rector, de toda la Universidad de California. Y lo fue hasta 1967, cuando fue sustituido por influencia del en ese momento entonces gobernador de California, Ronald Reagan, ¿no? Porque Reagan era aún más de derecha que Clark Kerr, digamos, ¿no? ¿Cómo era ideológicamente Clark Kerr? Era un liberal más o menos conservador y más o menos progresista, podríamos decir. Una figura bastante particular. En los años 50, entre 1950 y 1956, tuvo lugar lo que se llamó el macartismo. Y en las universidades americanas se implementó el juramento de lealtad, Anti-Communist Loyalty, el juramento de lealtad anticomunista. Y Kerr lo asumió, lo cumplimentó. Pero se opuso, o de alguna manera se resistió o defendió a aquellos que se habían negado a suscribir, lo que había algunos que no querían. Pero él respondió como un americano común y silvestre, ¿no? Y de alguna manera identificado con el proyecto de una nación importante en el mundo, no necesariamente en términos imperialistas, pero tampoco tan alejado de eso. Pero en todo caso, creyendo en un destino importante para Estados Unidos. En abril de 1963, Kerr pronunció en la Universidad de Harvard 3 conferencias, que son la base de este libro, del cual ahora vamos a hablar. ¿Cómo se llama el libro? The Uses of the University, o sea, los usos de la universidad. Digamos que en los años 60 corre una etapa particular de la historia del siglo XX, ¿no? Es la década de las vanguardias, una segunda ola de vanguardismo, centrada en varias cosas, ¿no? La cultura juvenil, el rock and roll, la liberación sexual, los reclamos de mayores derechos civiles e igualdad, la protesta por la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, la gran maquinaria cultural de Hollywood, etcétera, etcétera. Es una época
el hipismo. Es una época muy particular y que va a afectar a un componente que está en el centro del problema que de alguna manera le preocupa a Kerr, que es la subjetividad universitaria. La subjetividad del universitario, o sea, ¿qué piensa el universitario? Estudiante, sobre todo estudiantes inicialmente, pero también profesores e investigadores. Bueno, ¿qué podríamos decir de la mente de Clark Kerr? Bueno, que hay evidencia de que tuvo una, ¿no? Y la mente de Clark Kerr es ya lo podemos mencionar, para tirar un poquito de pimienta, es el título de un texto de un tipo muy importante en la Universidad de California, que se llamó Hal Draper. Un tipo muy importante por varios motivos. Primero porque Draper fue un gran marxólogo, o sea, es un estudioso de Marx, de primerísimo nivel. Si uno pudiera nombrar tres marxólogos en el siglo XX y hasta hoy, Clark Kerr es uno de esos tres. El ruso Ryazanov, el ucraniano francés Rubel y él. Él era miembro de la universidad y estaba en el staff de la biblioteca. Cuando, después del libro, por eso de hecho no vamos a poder hablar, pero después del libro, al año siguiente, el libro es del 63, primera edición, pero en el otoño del 64 se arma la revuelta estudiantil en Berkeley. Es un lío importante, digamos. En el campus de Berkeley corría esto, dicen los estudiosos. Decían los estudiantes, no confíes en nadie que tenga más de 30 años, salvo en Hal Draper. O sea, es una especie de, como de Marcuse, ¿no? ¿no? De Herbert Marcuse, otro que está involucrado de otra manera en esta agitación estudiantil, ¿no? Pero Hal Draper escribe un libro que se va a publicar después, en el 65, con varias pequeñas intervenciones. Y una intervención se llama The Mind of Clark Kerr, la mente de Clark Kerr, que circula en el campus de Berkeley como un pamphlet. Es un panfleto. Ellos mismos lo llamaban así, ¿no? Es un género político olvidado, ¿no? El insulto político ha reemplazado distintos géneros, la diatriba política, la apología, ¿no? El panfleto. Ahora está reducido a decir unas cuantas groseras, malas palabras sobre alguien. Y eso es toda la discusión política que orienta este planeta en estos días, creo. Bueno, pero dejando de lado lo que dice Hal Draper en ese breve texto, muy interesante, yo creo que podríamos decir, ¿qué podemos decir de la mente de Clark Kerr? Que es una mente organizacional. Pues en ella prevalece el concepto de organización, no necesariamente la palabra. Es verdad que organización, recordemos que acá en el Río de la Plata la palabra circuló mucho, porque alguien habló de la comunidad organizada, o que solamente la organización vence al tiempo, etcétera, etcétera. O sea que acá la palabra circuló. Y tiene un uso importante en el plano socioeconómico y político, pero cuenta además con una importante connotación filosófica y teológica, puesto que está en evidente relación con el concepto de orden. En latín, ordo, en griego, taxis, por ejemplo, taxidermia. Y además, etimológicamente, la palabra organización hunde sus raíces en el concepto de ergon, estratégico, para Platón en la República y también para Aristóteles. O sea, es un concepto muy importante.
En 1960, Clark Kerr, siendo ya presidente de la Universidad de California y estando fuertemente involucrado ¿en qué estuvo involucrado en esos años? Además de ser presidente de la universidad, en lo que se conoció como el Master Plan para la Educación Superior de California. California tenía una tradición muy importante, activada a principios del siglo XX, en organizar la educación superior y armar algo así como consejos regionales, integrando la, la educación, sobre todo algo así como secundaria, el high school, etcétera, con los distintos niveles que tradicionalmente integran lo que los norteamericanos llaman educación superior, que no es solamente la universidad. Están los junior college, el community college, los college así tutacur, digamos, la universidad y aquellas que se llaman universidad, pero son las universidades, donde se hace investigación, ¿no? Las grandes universidades, ¿no? Como Harvard, Yale, el MIT, por supuesto California, etcétera, ¿no? O sea, es un complejo que tiene varias expresiones institucionales. Bueno, Clark Kerr desempeñó un papel muy importante porque fue el líder de un master plan, un plan maestro para combinar, ¿no? Toda esa institucionalidad que ya tenía un grado importante en ese sentido de combinación, pero acentuarla. Y enfocado sobre todo a qué? A garantizar, tratar de lograr que todo egresado secundario de la escuela secundaria, vamos a usar ese término, pudiera tener un lugar en la universidad. O sea, si egresan 100.000 estudiantes, yo tengo que tener 100.000 bancos en la universidad, algo así, para que cualquiera que quiera entrar tuviera esa posibilidad. Em, ¿De dónde viene la mente de Clark Kerr para participar en estas funciones de un liberalismo que planifica y organiza el Estado y pretende organizar también de algún modo la sociedad? Él había escrito antes em, una serie de textos que curiosamente yo no sabía, los editó la Universidad de Buenos Aires, Eudeva. Un libro se llamó Industrialismo y Hombre Industrial: los problemas del trabajo y del management, o sea, de la gestión en la economía del crecimiento. O sea, en una perspectiva desarrollista. La Universidad de Buenos Aires, si uno entra en Mercado Libre, uno ve el bajo interés que tienen los libros, porque hay varios ejemplares, el libro a 2.000 pesos, 3.000 pesos, ¿no? Pero ese libro fue muy influyente, ¿no? Industrialismo y el hombre industrial. El hombre industrial. Sobre eso escribieron varios. Un tipo llamado Witte escribió El hombre organización. Todo eso estaba en la época, ¿no? Otro libro que le publicó Eudeva es La élite industrial. O sea, era un tipo bastante conocido, ¿no? De organización es lógico que se hable, puesto que el mundo contemporáneo ha puesto en marcha múltiples fuerzas y capacidades productivas que, como había señalado Marx, son necesariamente fuerzas sociales. O sea, lo que se organiza es la sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso obligó a definir algo así como estructuras y procesos. Háblese de Fordismo, Taylorismo, Toyotismo o como se quiera. Organización también está en conexión con logística. Señalo esto porque es a todas luces una palabra de origen griego que en la Grecia antigua se relacionaba con cálculos. O sea, lo que sería Big Data, más o menos, ¿no? Numérico.
Eso era logística. Después, la palabra se desplazó a lo que se llama la lógica, o sea, cómo se organiza el pensamiento. Logística para nosotros la logística es clave en cualquier organización o en la organización del mundo, ¿no? Porque hay que disponer de recursos, ¿no? De grandes cantidades de recursos, pero claro, en lugares y momentos oportunos. Pero además organización no solamente está relacionada a la puesta en marcha de estas ingentes fuerzas que circulan por nuestro planeta, sino también está relacionada a la posibilidad de defendernos de esas fuerzas. Y esto último suele expresarse con términos como control, regulación y otros. ¿Mm? Bueno, este es un poco el problema que a mi juicio se enfrenta Clark Kerr. Su mente organizacional está orientada por esa preocupación, tanto sea como un dirigente importante en la California de esos días. Tengan en cuenta que cuando él organiza el master plan con otros, se gana la tapa de la revista Time y le pusieron abajo Master Planner, maestro planificador. O sea, era un tipo importante. Cuando él entonces se ocupa de eso y de la universidad, está pensando en la organización em, de, mm, de todos esos recursos, por supuesto los recursos humanos, no solamente. Pero tengan en cuenta esto, para no confundirse con la lectura. El libro no es prescriptivo, no dice hay que hacer tal o cual cosa. Es descriptivo. Bien o mal, él describe algo que sucede. El lado débil, a mi juicio, de Clarker, hoy no es el tema, va a emerger cuando se revelen los estudiantes. Y ahí aparecen las dos almas, a mi juicio, de la universidad contemporánea, de nuestra universidad, ¿no? El problema de la organización, en términos que ya intuyó claramente Weber, no son tan diferentes a la hora de liquidar sueldos, construir un edificio, conseguir recursos, pagar impuestos, pagar los sueldos, como ya decía, pagar los servicios, etcétera. No es diferente de una empresa. ¿Mm? Se puede usar incluso el mismo software y puede haber incluso hasta estructuras administrativas que son idénticas en una universidad y en una empresa, digamos. Pero eso no quiere decir que sean las mismas instituciones, son diferentes. Pero claro, tienen zonas de intercepción. ¿Mm? Y por otro lado está el alma del docente y del estudiante universitario que se siente completamente alejado de ese mundo de la organización. Cree que vive en un mundo libre y anárquico donde todos podemos hacer lo que queremos, lo cual muchas veces es verdad y muchas veces no. Y Weber diría, mire, para que usted pueda cumplir sus deseos se tiene que organizar. ¿Mm? Bueno, vamos al libro. El libro entonces, me tengo que apurar un poquito, tuvo su primera edición en 1963 y se editó 5 veces, la última en el 2001. ¿Mm? El libro arranca con un núcleo inicial estable, que son los 3 primeros capítulos. Lo que hace Clark Kerr después es agregar capítulos o prefacios, pero nunca corrigió ni modificó los 3 primeros capítulos, siempre permanecieron inalterados. Y todo lo que él dijo no fue en contra de lo que dijo después, no fue en contra de lo que ya había dicho y escrito. Así que mantuvo esa posición, con una salvedad que ahora yo les voy a mencionar. Bueno, yo traduje el índice de la 5ª edición, ¿no? En el sitio de los rusos van a encontrar el PDF del libro en la 5ª edición.
Y si van al índice se van a encontrar con... Claro, sí, que quede claro. Gracias, Mario, por recordar eso, porque si no vamos a tener un problema. Sí, esto va directamente al Kremlin ahora, ¿no? Este, bueno, sí, ahí van a ver, van a encontrar el PDF y este, em, yo lo traduje y le agregué en cada caso el año de la edición en el cual, por ejemplo, se agregó el capítulo cuarto, después el tercero y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que lo más interesante está en el capítulo 1 y en el 3. Capítulo 1, que es nominativamente el aporte distintivo de Clark Kerr. La idea de una multiuniversidad. La palabra importante ahí es multiuniversidad. El capítulo 1. Y el capítulo 3, él utiliza otra metáfora muy interesante, que es la ciudad del intelecto. Bueno, si vamos al apunte que les preparé, en la página 6, ahí está un primer texto que podemos ver. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. ¿Más o menos se entiende lo que estoy diciendo? ¿Eh? ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno. ¿Qué dice Kerr? Dice, la universidad comenzó, se refiere al comienzo de la universidad, obviamente, dice, como una única comunidad, lo cual no sé si corresponde con la verdad histórica, ¿no? Pero esa es la visión que él tiene. Dice, una comunidad de maestros y estudiantes. Podría decirse que tuvo un alma, en el sentido de un principio central animador. Y acá viene entonces cómo él ve a la universidad y en este momento a la universidad americana. Pero la gran universidad americana, ¿cuál es la gran universidad americana? Obviamente California y sobre todo aquellas universidades americanas que tenían un importante capítulo dedicado a la investigación. ¿Mm? En esos años, gran parte de la investigación científica que se hacía en las universidades americanas estaba dirigida a la guerra. Si hablamos de los años 60, el contexto de Guerra Fría y en el contexto de mejorar la potencia militar de los Estados Unidos. Entonces, el Estado federal, Estados Unidos tiene un esquema de estados locales que son como las provincias, y después el gobierno federal que sería lo que nosotros llamamos el gobierno nacional. Estaba volcando ingentes recursos en las universidades para utilizar esas capacidades de los laboratorios para mejorar la potencia militar de, eh, de Estados Unidos. Fíjense que hace poco estaba la noticia de que decían Trump le retiró fondos a Harvard. No le sacó de su presupuesto, ah, le sacó, o sea, ¿qué le retiró? El financiamiento de proyectos que estaban asentados en el gobierno nacional, ¿no? Es que es mucho dinero. Ahora vamos a ver las cifras que se manejaban. Pero ¿qué dice Claire? Dice, la gran universidad americana es más bien un conjunto de una serie de comunidades. O sea, ya no es más una comunidad. Y esto coincide claramente con lo que yo por lo menos vengo escuchando de distintos rectores hace muchos años y en la actualidad, el hecho de que al interior de la universidad o la universidad le cuesta mucho ser una institución, ¿no? Y en el caso de San Martín, escuelas, pero pueden ser facultades, institutos, cada una de ellas tiene una lógica propia de una inercia muy grande, ¿no? Acá hay un ex rector que puede dar cuenta de otro, de esto, y hay varias
futuras rectoras y futuros rectores que estamos entrenando para distribuirlos por el mundo. Vamos a llegar a Rusia. Así que estamos trabajando en eso, digamos, ¿no? Pero esto ya lo ve como algo que sucede Clark Kerr, y un poco la postura de él dice, es inútil quejarse contra esto, hay que contar que esto es una realidad. Y lo que hay que gestionar es eso, ¿no? Hay que gestionar esa diversidad, ¿no? Dice, esta transformación es lamentada por algunos, aceptada por muchos, glorificada por algunos pocos, pero debería ser entendida por todos. Enseguida él abre un diálogo con dos figuras que para él marcan como un antecedente de etapas distintas. Una es Newman, el cardenal Newman, cardenal católico, involucrado en la creación de la Universidad Católica de Dublín a mediados del siglo XIX, famoso por su libro The Idea of the University, la idea de la universidad. Y otra gran figura americana que fue Abraham Flexner. Flexner fue un tipo muy importante, famoso porque generó un informe que reorientó la enseñanza de la medicina en el mundo. Después escribió libros sobre universidades. En el 30 había publicado un libro muy importante. Y es el fundador del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Si ustedes ven la película Oppenheimer, la escena donde Oppenheimer habla con Einstein, eso sucede en Princeton, en ese instituto, ¿no? Eso lo creó Flexner, ¿no? Que él tenía una idea de universidad dependiendo básicamente del modelo de Humboldt. Dice Clare, página 1 del libro, ¿no? La moderna universidad americana, sin embargo, no es ni Oxford ni Berlín. Es un nuevo tipo de institución en el mundo. En tanto nuevo tipo de institución no es realmente, es interesante esto, ni privada ni pública. Se mueve una intercepción, lo cual rigurosamente responde a la historia de la universidad como corporación libre, ¿no? Que no fue creada por el Estado, porque el Estado moderno es posterior a la universidad, ¿no? Pero más que nada acá, probablemente, Claire alude quizás a las a las diversificadas fuentes de financiamiento y al compromiso que la sociedad civil norteamericana ha tenido históricamente, por motivos diferentes, diversos, con la educación superior. Dice, no es completamente ni del mundo ni separada de él, que es otra discusión siempre de repente en las universidades, ¿no? Están afuera del mundo como reproche. Para un universitario estar afuera del mundo y poder vivir es lo ideal, digamos, ¿no? O está muy comprometida con el mundo social, entonces eso la aleja de sus ideales, pero él lo ve diferente, porque dice, no es ni una cosa ni la otra. Dice, es única. Es única. Bueno, la palabra clave acá es multiuniversidad. No tenemos tiempo, pero esto estaba en el aire. ¿Por qué? Yo no lo mencioné acá, pero hay en, en los estudios empresariales norteamericanos, hay una figura de primerísimo nivel, no sé cuán conocida es, que se llamó Alfred Chandler. Chandler fue un tipo muy importante, perdón que me exprese así, porque creó una especie de subdisciplina. Es el pionero él. ¿En qué? En historia de las empresas. Fue de los primeros en escribir la historia de la gran empresa norteamericana. Empezando por el fenómeno tan importante en el siglo XIX de la historia norteamericana, que es el desarrollo del ferrocarril, ¿no? Para llegar de una punta al otro juntar los dos océanos, ¿no? Y él en sus estudios, estudiando IBM, Dunlop, Ford, esas grandes empresas,
Dice, bueno, hay una empresa ahora que está regida por una estructura que es la multidivisión. Claire tomó la palabra de ahí, no lo sé, pero eso está en el aire. Para nosotros es algo quizás normal, porque en Ajón no decimos multi, pero sí decimos diversidad. Y que gobernar hoy es gobernar la diversidad, aunque aparezcan proyectos mundiales actuales bizarros que quieren hacer abstracción de las diversidades, ¿no? Eh, pero bueno, es parte de lo que somos, ¿no? Eh, bueno, muy bien. Ustedes lo pueden leer eh, al pie de la página 6, comienza otro párrafo que yo incorporé traduciéndolo. Ahí se habla de la fábrica social general. O sea, la sociedad como una fábrica. Draper lo acusa a Kerr de querer fusionar la universidad con la empresa. Yo eso no lo encontré en el texto, no lo encontré. Ahora, es verdad que hay similitud en la mente de Kerr respecto de la universidad y la empresa, hay cierta similitud estructural, eso es verdad. Y uno podría sacar la conclusión rápida de que el modelo de la empresa influencia a la gestión universitaria. Yo voy a esbozar la tesis que probablemente sea contraria. ¿Por qué? Porque esta universidad, y también la nuestra, pero claro, ya tempranamente, hacia los años 60, aunque Clarker no lo vea, aprendieron a gestionar las subjetividades de las personas, su estabilidad emocional y su inestabilidad, sus vocaciones, eso que había entrado por primera vez con el texto que escribió Humboldt y que está a la base de la creación de la gran universidad alemana. El ingreso, ¿cuál es la palabra que utiliza Humboldt y que evidencia el ingreso de esa subjetividad? La vocación. La vocación, el llamado personal. Ya no es solamente una tarea objetiva. La ciencia no es solamente un proyecto objetivo. Es un proyecto objetivo y subjetivo al mismo tiempo. En los más amplios y ricos sentidos y también personales y variados. Entonces, es normal para la universidad, aunque esto cuesta siempre mucho hacerlo, gestionar un ramillete de objetividades organizacionales, científicas y de conocimiento, en combinación con un variadosísimo ramillete de subjetividad, que somos nosotros. Bueno, no tengo tiempo no tenemos tiempo para detenernos en eso, pero yo creo que ese es el punto más problemático y la evidencia de que Clarker, ahora vamos a ver, está de un lado de eso, o está más cerca del alma organizativa. Le cuesta ver la otra, ¿no? Página 7. ¿Cuánto me queda, Pepe? 7 minutos. Ah, el otro. Bien. Bueno, bien. Después me dejo. Bueno, la idea de una multiuniversidad, dice, página 7, dice, no tiene quien la elogie, tiene sus críticos, etcétera, etcétera. Pero la frase importante es esta, dice, en la página 7 al final, dice, pero ella, o sea, la universidad, la multiuniversidad, tiene su realidad enraizada en la lógica de la historia. Se trata más de un imperativo que una razonada elección entre elegantes alternativas. Ahí falta una I. Esto se va a relacionar con una frase que él va a usar y que tiene su historia, que es la ola del futuro.
pensar en lógica de la historia es pensar en ciertas filosofías de la historia. Como bien señaló Edgardo Castro en un libro, en el artículo Filosofías de la Universidad, ¿m? Las filosofías de la universidad están enraizadas en una filosofía de la historia, o sea, una idea que tenemos de la historia, que podemos conducir la historia, que la historia nos conduce a nosotros, si tiene una meta, no tiene una meta, si tiene múltiples metas, si estas son conscientes, son inconscientes, son diversas. Acá queda en evidencia, y hay una sombra de marxismo rondando acá, impensadamente para quien a todas luces no lo era, ¿no? Veamos em, los ejemplos que él pone de multiuniversidad. Él pone dos, Harvard y California. Vamos a ver qué dice de California, ¿no? Les va a dar un poquito de envidia, ¿no? Esto está en la página 8 del apunte y en la página 6 del libro. No sé si tiene ahí el texto, pero dice así. Dice, la Universidad de California, en el último año, o sea, 1962, ha operado gastos de todas las fuentes de aproximadamente 500 millones de dólares. ¿A plata de hoy cuánto es, Mario? No, cosa pero no, inconcebible. Para nosotros es inconcebible. Sí, muchísimo dinero. Claro, claro. O sea, estamos hablando de cifras gigantescas y no es casual que se presente un problema de organización. Es como obvio. Terrible sería si no se lo planteara, digamos. Los tenemos nosotros con dimensiones mucho menores, aún habiendo pasado 60 y pico de años. 500 millones de dólares, a los cuales se suman otros casi 100 para construcción. 40.000 empleados, más que IBM. Operaciones, acciones en 100 localidades, solo en el estado de California, en el sistema de los campus, estaciones experimentales, centros de extensión agrícolas y urbanos. Proyectos en el extranjero, involucrando más de 50 países. 10.000 cursos en oferta, grado, posgrado, lo que fuera. Contactos con la industria, con los distintos niveles de gobierno, con las personas en las distintas regiones y localidades, solo el estado de California, con una amplia suma dedicada al servicio y mantenimiento del equipamiento. Más de 4.000 niños nacieron en sus hospitales en un año. Pronto tendrá 100.000 estudiantes. Para la época, aún no es una cifra muy importante. De ellos, 30.000 de posgrado, o sea, el 30% de posgrado. Stanford clásicamente tiene mitad y mitad, ¿no? Son porcentajes muy altos, ¿no? Sin embargo, esta frase es clave, bastante menos de un tercio de sus gastos está directamente dedicado a la enseñanza. Esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 del libro, donde él hace una revisión de lo que pasó en el 64, ¿no? Él dice, yo creía que los estudiantes protestaban porque no tenían suficiente atención académica. ¿Sí? Y él es consciente, dice, acá hay muchísimo dinero, pero menos de un tercio se gasta en, en enseñanza. Entonces sería lógico que los estudiantes se quejen con eso, pero los estudiantes no se quejaban por eso. O sea, la revuelta estudiantil tenía que ver con los derechos, igualdad hombre-mujer, blanco-negro, etcétera, etcétera, ¿no? Participación en el gobierno, de la universidad, etcétera. O sea que se evidencia que Clarker le costaba entender eso, ¿no? Eso que había ingresado activamente a la vida de la universidad. Dice. Él creía que esto se gestionaba con un estilo más o menos tecnocrático, ¿no? Pero acá hay otras cosas.
Bueno, bien. Con más de 200.000 estudiantes en cursos de extensión. O sea, el doble de lo que tenían en el grado y en el posgrado de gente que hace cursos. Eso es muy típico del americano, ¿no? Bueno, otra idea interesante, voy concluyendo que queda mucho más, y que está en la frase de la página 8, dice, la idea de una universidad, etcétera, que es una frase interesante, dice, las distintas capas, la universidad tradicional representada por Newman, la universidad moderna ya superada representada por Fleckner y la multiuniversidad, estas capas, todas pueden coexistir en una universidad. Y eso también es verdad. Y eso es parte de lo que hay que gestionar. Como decimos, los de humanidades a lo mejor están con el modelo medieval. Los de los científicos están más con el modelo Humboldt. Y los que hacen gestión o administración están más con el modelo multiuniversidad, ¿no? Bueno, lamentarse porque es uno u otro, de alguna manera Kerr dice no tiene sentido. Esto es la realidad. Hay que gestionar esto. Hay distintos ritmos, distintas mentalidades, distintas velocidades, y la universidad en general, yo creo que en la Universidad de San Martín, eso pasa, uno puede encontrar como distintas capas geológicas. Yo pertenezco a la más antigua, como es lógico. Bueno. Em, voy cerrando, ¿no? En la página 9 dice, la multiuniversidad es una institución inconsistente, inconsistent. Quizás la palabra no es muy feliz. No es homogénea, eso es lo que quiere decir, que es lo que venimos a decir. No es una comunidad, sino varias, lo que ya sabemos, pues ya lo dijo. Lo de los estudiantes de grado, de posgrado, los de humanidades, los de ciencias sociales, etcétera. Tanto mira al pasado como hacia el futuro. Y está en desacuerdo con el presente. Esto es una frase muy interesante, ¿no? ¿No? Si hay gente que mira mucho el pasado y el futuro y está en desacuerdo con el presente, es que usted está en una universidad. Se confirma, ¿no? Los intereses y los objetivos son diversos, incluso contradictorios. ¿Sí? Pero eso no es problema, ¿no? Bueno, hay frases interesantes. La vida en la multiuniversidad es un ítem. Bueno, tengo que ir concluyendo, tengo que hacerlo rápido. Eh, el capítulo 3, yo no lo podemos ver, pero yo seleccioné varias frases, se titula La ciudad del intelecto. Bien podría ser para nosotros la ciudad de la inteligencia. Esto responde también al uso del término ciudad, porque él dice, la universidad medieval está relacionada con el village, o sea, la aldea. La universidad moderna con town, otra palabra americana que traducimos por ciudad. Pero la multiuniversidad tiene que ver con la city, que es la ciudad moderna, ¿no? Para un californiano, yo diría, eso es Los Ángeles. Aunque después lo que hizo eclosión en términos productivos, de creatividad, en los términos de la multiuniversidad, estaba más cerca de la zona de San Francisco que de Los Ángeles. Pero Los Ángeles es la ciudad monstruosa, enorme, ¿no? Y realmente múltiple, ¿no? Eh, por muchos motivos. Pero uno también podría decir, la city que tiene a la vista Clarker es en verdad el estado de California. Es una red, ¿no? de conexiones que vincula la industria de la aviación, muy importante, la industria del cine, o sea, Hollywood, muy importante, la industria del vino en Napa Valley, la industria de otros alimentos, por supuesto las universidades, el turismo, el zorro y otros habitantes, pues el zorro era californiano, ¿no? No olvidemos que California era tierra atrasada, porque es parte de la conquista del oeste y además era
española, más atrasada para ahí, si pensamos en términos del anglosajón americano. Pero pegó un salto en algún momento eh, muy significativo. Em, la ciudad de la inteligencia, yo creo que esa tiene que ver con lo que hoy llamamos inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial, ¿qué es? Inteligencia. Empecemos con lo más elemental, ¿no? ¿Y qué inteligencia? Una inteligencia que siendo humana no es humana. Es otra cosa. La diferencia entre entendimiento o inteligencia y razón fue sancionada por la filosofía alemana. Está en Kant y la asumió Hegel. Después la filosofía un poco perdió eso. Y lo que la escuela de Frankfurt llamó racionalidad, en verdad es entendimiento, o quizás inteligencia. Kerr dice, es la gran fuerza de la economía mundial. ¿Mm? En eso, de alguna manera, vio algo que ya estaba sucediendo y que iba a suceder más adelante, o sea, la sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento es la sociedad de la inteligencia, ¿no? La Matrix, ¿no? De alguna manera. Bueno, no puedo decir más. Página 12. Lo cita Marx correctamente. ¿Mm? Marx vio en la tecnología la mayor fuerza de la historia. No sería exactamente así, pero en su esquema del 59, yo diría el desgraciado esquema del prólogo del 59, porque en 2 páginas Marx despacha lo que es el materialismo histórico, aunque él nunca lo usó, ¿no? Y ese es el sayo que cuelgan todos los marxistas, porque se tienen que arreglar con 2 páginas, porque no hay mucho más, ¿no? Frase suelta perdida por ahí y por allá. Dice, bueno, lo primero que se mueve en la historia para cambiar algo es la tecnología. Y muchos fueron detrás de eso sin necesariamente ser marxistas. Y quizá porque forma parte del destino de nuestra civilización, por lo menos por ahora. No lo sé, quizás ustedes lo puedan saber. Bueno, ahí pueden ver esa cita, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a terminar? Voy a terminar concluyendo, ¿no? ¿De dónde salió la frase la ola del futuro? ¿No? ¿Y por qué Clark Kent habla de la hora del futuro? Y, bueno, porque tiene que ver con esta lógica de la historia, de que hay algo inevitable, algo que está sucediendo, ¿m? Y que hay que dialogar y instalarse, adaptarse o saber eh, moverse con eso. Alguien acá en el Río de la Plata decía, hay que aprender a cabalgar la historia, ¿no? Bueno, ¿quién habló de la ola del futuro? Para honor de las damas que aquí están presentes, fue una mujer que se llamó Anne Morrow Limber, ¿m? Que era aviadora, la señorita, de muy jovencita, una aventurera, ¿no? Y estaba casado con un aviador. Llegaron a ser muy populares en Estados Unidos. Foto con el presidente tal o cual, ¿no? Hacían viajes, cruzaban el Pacífico, el Atlántico, qué sé yo. Parece que el marido tenía ideas nazis, ¿no? Y estaban con esta idea de que un modo de gobierno organizacional era inevitable en la historia. Eso tiene que ver con el New Deal, pero con la impronta del fascismo y por supuesto del nazismo. Ellos decían, de una manera u otra, esta forma organizacional de la sociedad es la que se va a imponer. Y ella escribió entonces un libro muy pequeño, es muy difícil de conseguir, como en papel. Yo conseguí en el sitio de los rusos. No, en el sitio de los rusos no está, lo conseguí en otro lugar. Conseguí un PDF decente que se llama The Wave of the Future, ¿no? O sea, la ola del futuro, escrito en 1940. Tengan ustedes en cuenta que un libro que tiene un contenido similar
es el libro de Barham, famoso libro, La Revolución de Managerial Revolution, fue publicado en 1941. O sea que esta chica, sabiendo no lo que decía, estaba diciendo algo que estaba en el aire. Y esta es la frase. No hay forma de luchar contra la ola del futuro. Como tampoco de niño podías luchar contra la gigantesca ola que se cernía repentinamente frente a ti. Entonces aprendiste que era inútil oponerse a ella, o peor aún, huir. Solo podías zambullirte en ella o saltar con ella. De lo contrario, sin duda te abrumaría y te estrellaría contra la arena. Porque yo descubrí que Anne Morrow Lindbergh dijo esto, porque se lo reprocha a Hal Draper, que se había leído absolutamente todo y era el único que podía saber de dónde había sacado esa frase Clarker. Bueno, lo fui a buscar y tuve la suerte de encontrarlo en internet. La idea de olas lo usó otro gran publicista norteamericano, fue Alvin Toffler, ¿no? La primera hora, la segunda hora, la tercera hora, eso está. Acá la sensación de la ola del futuro tiene algo bastante de fatalista, es como que hay algo que se nos viene encima, ¿no? Y parece que no quedaría mucho por hacer. Algo así, y con esto concluyo, que queda mucho más de lo que preparé, pero no hay tiempo. Ha sucedido con la inteligencia artificial cuando fue hace 2 años, en marzo, los que la habían creado, ¿no? Lo cual sabía muy bien de lo que hablaban, dice, hay que parar algunas semanas, una semana nada más, de dejar de entrenar a las nuevas versiones. Por supuesto, no, no, no se hizo eso porque como en algún momento del libro dice Clarker, el proceso es imparable. Bueno, Pepe, cumplí. Creo, va. Bueno, ¿querés, Jorge? Sí. Sí. Sí, si vos querés, conduce. Bueno, ¿este anda? Sí. 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 Bueno, a mí me toca Ahora sí. la ingrata tarea de repartir la palabra. Sí, no vamos a hablar sin el micrófono, por favor, por una cuestión de que estamos transmitiendo y nada más por eso, pero dale. Bueno, yo quería hacer una pausa para que se produjera el aplauso, pero no se produjo al expositor, así que vamos directo. Una sola consideración antes de dar la palabra. Me consta que Daniel viene extremadamente preocupado por este tema hace mucho tiempo y creo que con esta exposición ha logrado algo que por lo menos para mí es bastante extraño, que es unir textos y referencias que a priori parece imposible de vincularse. Me parece que da como para la discusión. Es bastante largo. Así que ese objeto creo que es el que hay que repartir, ¿no? Micrófono. Si alguien quiere hablar, consulta, pregunta, discusión. De todo tu texto, que no llegué a leer completo porque lo recibí, tuve un día un poco complejo, me detuve en una parte, que es el apéndice número 3, que dice lo siguiente. Dice que el libro fue editado por Harvard y Eudeva y que los 4 autores integraban el Inter-University Study of Labor Problems in Economic Development, básicamente discutían el desarrollo económico, y que estaba financiado por la fundación de Ford. Entonces yo ahí hago un link entre Ford, el mismo que planteaba que había que aumentar los salarios para generar mayor demanda agregada, ¿no? O sea, uno de los capitalistas o de los empresarios más grandes del capitalismo de la era moderna, que coincidió probablemente con Keynes y con otros autores bastante importantes fundacionales de la macroeconomía. Entonces, digo, yo hago un link también con lo que mencionabas de las fuerzas productivas. Evidentemente, para que se produzca ese desarrollo de las fuerzas productivas, tiene que estar por detrás una burguesía innovadora, una burguesía que invierta en el desarrollo tecnológico, porque claramente fue fundamental para el desarrollo de estas universidades modernas
Y si me lo tengo que plantear relacionado al tema de la ola del futuro, me pregunto cuál es ese futuro que plantean estas nuevas burguesías, que claramente, así como lo vemos en Estados Unidos hoy y cómo nos llega esta oleada a los países periféricos, los veo en un sentido totalmente contrario a esta posición que tenían estos empresarios de la era moderna. Entonces, bueno, básicamente preguntarte tu opinión sobre esto. ¿Cuál sería la pregunta? Básicamente la pregunta es relacionada a esta ola del futuro y a Sí. estas nuevas burguesías en relación al desarrollo de quiénes van a ser las organizaciones que creen tecnología, que planteen la expansión de las fronteras productivas. Bueno, la verdad que no sé. No sé. Sí, mejor, dale. Pero tengo algo para decir. Sí. ¿Alguien más? Otra intervención, por lo que fuera. Yo tomé varias notas, pero dos cosas quiero rescatar. Una, vos arrancaste hablando de la actualidad. Me parece importante enlazar eso con el final sobre esta definición de Kerr de estudiar el pasado y el futuro y odiar el presente, ¿no? Digo porque la pregunta por la actualidad es una pregunta muy filosófica y básicamente es la pregunta del iluminismo, ¿no? Esa cosa de Kant dice, bueno, es la primera vez que los filósofos se preguntan por el presente, por su actualidad, por el lugar que ellos ocupan en el presente. ¿Quiénes somos nosotros hoy, no? Que es un poco una pregunta que puede surgir de odiar el presente, ¿no? Pienso en la Universidad Argentina, en esta sensación de asedio del que habla Angie recién. Entonces, la pregunta es, eh, esa universidad de la que habló Weber pensando ese artículo desde 1917, o sea, el momento más dramático del fin de ese periodo extraordinario que vivió Alemania después del triunfo de la guerra franco-prusiana, que arranca con el nacimiento del Estado alemán en 1871 y termina con la derrota, la humillación de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y vos decís, digo porque efectivamente Weber es un poco un protagonista de ese tiempo, es imposible pensar a Weber sin ese tiempo que le tocó vivir, un tiempo efectivamente de auge del Estado alemán, tenía pocos años cuando el Estado alemán nacía, pero efectivamente vivió ese mundo, digamos, y de hecho participó de la guerra, ¿no? Yo recomiendo enfáticamente un libro que se llama El ocaso de los mandarines alemanes, que por ahí sería bueno incorporarlo al ciclo, ¿no? Que es de un autor que es un beberiano en algún sentido, porque escribió una gran biografía intelectual sobre Weber que se llama Fritz Ringer. Pero la pregunta ¿es cierto que la introducción del 59 es un panfleto? Es cierto, ¿no? Todos hemos abdicado durante muchos años del esquematismo de esa introducción. Pero es lo único que hay sobre eso y uno podría decir, ¿acaso esta inteligencia artificial? La pregunta sería, lo que yo te pregunto a vos es que hagas alguna reflexión que vincule tu reflexión final sobre la inteligencia artificial y el concepto de inteligencia general, en el sentido marxiano del término, y si eso no está indisolublemente ligado a el cataclismo que implica que efectivamente la historia se mueve alrededor del desarrollo de las fuerzas productivas, que es inevitable. Haya o no sujeto, esa sería otra discusión que es en relación a la pregunta de Angie, ¿no? O sea, la pregunta sería, ¿efectivamente es importante que haya, saber qué piensan esos sujetos en relación al uso que harían de la universidad? ¿O el desarrollo de las fuerzas productivas es una estrategia sin estrategas, como decía Foucault? Es inevitable más allá de las personas, y vuelvo a Marx, al Marx del epílogo a la segunda edición de Capital, que dice, no es que yo pinte al burgués color de rosa, pero cuando hablo del burgués hablo de una categoría social, no de Macri o de Roca. Claro. ¿Sí? Eso. Solo dos, tres comentarios ligando, ¿no? Esta idea de
la organización, ¿no? Drucker desde los 50 está con esa idea que la sociedad contemporánea es sociedad de... Se sabe que se influenciaron mutuamente. Por eso no traigo Sí, referencias sí. después de esto de la sociedad postindustrial. Ya Bell para esa época está diciendo lo mismo y está pensando en una nueva burguesía, en una nueva capa dominante que describe como portadora de ese saber, ¿no? O de ese nuevo saber, dejando atrás a la burguesía industrial, ¿no? Esto para dar referencias. Retomando lo de Mario y lo del prefacio, el Capital es un modelo de análisis histórico. Después hay, bueno, entre los historiadores por lo menos eso está tomado como tal, ¿no? O el Bonaparte en chiquito también, pero no sé si te referías a eso o a otra cuestión. Te vas a acordar de todo lo que dejé. Bueno, hay varias cosas para comentar y también como para preguntar, digamos, para la discusión más que la pregunta. Voy a hacerle insoportable, le vea al sociólogo acá, diciendo cosas como más estructurales, así como para contextualizar, que me dispararon como encaraste el texto. Un poco lo dijeron todos, pero me parece que por ahí sirve volver sobre la cuestión. Después de los años 30, efectivamente uno podría decir, esto es complicado, ¿no? Eh, pero vamos a arriesgar. Uno podría decir, Weber la vio antes que nadie, en el sentido de que él ya en los años 10, los últimos años de su vida, efectivamente él es el que mejor se da cuenta de que el mundo va por donde van los Estados Unidos, ¿no? Él vuelve después de 1905 de su viaje a Estados Unidos y habla con su hermano, con el que se llevaba bastante mal, y le dice a Alfred, el mundo va para allá, te guste o no te guste, fatalismo, estamos al horno, o sea, esto viene así. De ahí sale eso que él llamaba a mayor socialización, mayor burocratización, que es un poco por donde vos llevás la conversación de Kerr y demás, ¿no? Que es, frente a millones de personas, ese sueño que tenía Rousseau de poder levantar la mano entre todos, hacer una democracia, está abolido, digamos. Acá hay que organizarse para tomar decisiones, porque somos 30, 40, 50 millones, ¿cómo cree que hagamos si no? ¿No? Un poco Weber dice, es inevitable esto, ¿no? Después a eso le van a llamar la jaula de hierro, toda una cosa que, bueno, no importa, porque no todo el mundo sabe eso o puede interesarle, pero estamos en esa senda, digamos, en lo que dice Claire. Y que vos dijiste bien, ¿no? Efectivamente, él lo que dice es una cosa que después retoma Foucault y que nos cita Weber, pero que es la misma, que dice, Foucault provocadoramente en un momento dice, bueno, ¿cuál es la diferencia que hay entre un jardín de infantes, un hospital, un psiquiátrico y una cárcel? Todo en el fondo es lo mismo, en el sentido que es una gran organización burocrática, que tiene distintos departamentos, todo eso, ¿no? Eso es la universidad, dice Weber. Y porque después de los años 30, ese es el mundo que ve Weber, y después de los años 30 eso se universaliza, ¿no? Que es los años de la expansión y planificación. Vos dijiste perfecto eso, porque el fascismo, el nazismo van a ser parte de eso, y los soviéticos ni hablar, ¿no? Eso es el estalinismo puro y duro, digamos, ¿no? Ellos que tenían el sueño de acá vamos a terminar con todas las estructuras, son los más burocráticos de todos. Lo cual es un drama para el socialismo ahí. Que son los años de lo que Weber llama la racionalización, ¿no? Racionalizar es organizar, medir, calcular. Es básicamente eso. Y a mí me gustó una cosa que vos señalaste, que es que a Kerr le cuesta ver la revuelta de los años 60, y en eso tiene la misma trampa que tiene Parsons. Yo sospecho que porque él está socializado en un mundo mucho más armónico. Podemos decir, la sociedad tradicional del mundo moderno termina en los años 50, que es lo que ve Parsons, lo que ve Kerr, lo que ve Merton, todos ellos, que es que por eso es un funcionalista, tiende al equilibrio. La pregunta es,
cómo tendemos al equilibrio en la sociedad, ¿no? La idea de pensarlo sistemáticamente. Bueno, después de los años 60 todo eso vuela por el aire. Y ahí hay que pensar el impacto que tuvo la Revolución Cubana en el mundo norteamericano, juvenil sobre todo. Impresionante, porque el Che fue, no me acuerdo si el Che o Fidel Castro, son la portada de Time en los años 60, ¿no? No me acuerdo cuál de las dos, uno de los dos. Bueno, o sea, eso es fuertísimo. Entonces ahí son los años de la expansión, le cuesta entender. Y lo otro que ahí, un poco para la polémica, lo que decía Angie es muy importante, ¿no? En este sentido, uno tiene la sensación a veces de que nosotros nos hemos quedado sin esos actores, que esa gran burguesía que ponía dinero en la universidad y creía, además creía en el desarrollo, creía en el futuro, creía en la libertad, creía en un montón de cosas, y ahora la sospecha que uno tiene es que efectivamente toda esa burguesía puede decir, bueno, todo esto ya no nos sirve de la sociedad. Y entre eso está por ahí la universidad, ¿no? Entonces, un poco el desafío me parece que viene por ahí, porque efectivamente, ¿cómo hacer si lo único que te... A mí el consuelo que me da eso para pensar el papel de la universidad actual y el del futuro es que la sociedad está de nuestro lado, digamos. Es lo único que nos queda. Esa es mi sospecha, digamos. No tenemos a esos filántropos que ponían un montón, los Ford, ¿no? Lo que dice Angie, ya no están esos actores. Si uno piensa en Max y demás, no, acá nunca estuvieron, es cierto. No lo vimos. Eso es verdad, pero uno decía, había excepciones, ¿no es cierto? Ahí estaba los Ditela, era poquito, ¿no? Eran 4 o 5 almaceneros que por ahí algo creían, pero éramos parte de una oleada, ¿no? Pero en los años 60, que son los años del desarrollismo, hay toda una ola, ¿no? Germani se financia con eso, con Rockefeller y Ford. Bueno, ¿qué hacer? El desafío un poco sería como, ¿qué hacer frente a eso? Lo único que nos queda es la sociedad. La sociedad todavía nos banca y cree que hacemos un papel importante en la sociedad. Porque ustedes saben, la universidad es de las pocas instituciones que no está mal catalogada en las encuestas sobre el mundo social. Y eso puede ser una ventaja, no sé, habría que pensar. Bueno, un poco eso. ¿Por qué no responde? Dale, dale. Si no, muchas cosas. Bueno, a lo que dijo Angie, em, em, yo diría que en términos de burguesía, o no, una sociedad debería prever la formación de aquellos recursos humanos destinados a pensar con una visión un poco más amplia, ¿no? De hecho, Kerr en un momento dice, las humanidades pueden agregar sabiduría a los resultados científicos. De alguna manera, la capacidad de decisión y de orientación no depende de un conocimiento específico, sí, por supuesto. Requiere de algo que podemos llamar sabiduría, sin saber bien qué es, ¿no? Y que tiene que ver con la formación de una persona culta. ¿Mm? Si vos tenés un presidente que lee la revista Goles y se cansa, puede decir, no, no. No es el único, porque algunos ni siquiera leían la revista Goles. Entonces, ahí no hay ninguna orientación posible. Puede haber algunas decisiones que sean buenas o malas, ¿sí? Todo ser humano, pero no hay una formación espiritual que supone involucrarse con objetos que uno busca por el mero placer, ¿no? O sea, leer literatura, escuchar música, no sé, disfrutar de un atardecer. Eso hace una mentalidad.
de una burguesía o de cualquiera, no importa, sea la aristocracia, la clase trabajadora, lo que sea, que tiene una inteligencia un poco más sofisticada, si quiere, con recursos diversos para decir, bueno, me animo a pensar el futuro, además me interesa eso y lo necesitamos, ¿no? Porque si no estamos como locos corriendo detrás de algo que no sabemos qué es exactamente. Y las universidades yo creo que tienen un rol muy importante ahí. El rol de la universidad es crear conocimiento, no hacer declaraciones. Está bien, hacemos declaraciones políticas a las marchas, pero eso no nos lleva a ningún lado. El aporte de la universidad no es ese. Hay gente que hace una marcha, hay un montón. Pero personas que conozcan bien la Argentina, cuando empieza a buscar con precisión, hay cada vez menos. Y si buscas en la clase política gente formada, altamente formada en eso, pues ves que la ignorancia cunde. Y cuidado, todos los presidentes de la democracia, todos fueron a la universidad. Ahora, hay que ver qué lugar ocupa en la gestión de una universidad ese tipo de conocimiento. Porque las humanidades hemos perdido lugar, no necesariamente en la Universidad de San Martín ni nada, pero digamos, eso es del mundo, ¿viste? Griego y latín afuera, filosofía no hay recursos, historia, bueno, tiene que ser útil, todo tiene que ser útil. Uno de los grandes teóricos que encontró la frase para mostrar la inutilidad la utilidad de lo inútil fue Flexner, ¿no? El gran Abraham Flexner, ¿no? O sea, em, em, una alta burguesía se forma a lo mejor estudiando latín. Es una burguesía culta, digamos. Burguesía o no, lo que quiera, no importa. Ahora, si eso no está, y bueno, vos fíjate, no sé, el drama para... A ver, a Rusia lo gobierna un agente de la KGB, un policía. A Estados Unidos lo gobierna un tipo que hizo guita con la industria de la construcción, o sea, la mafia. No tiene otro nombre eso. Y así sucesivamente. O sea, es un vacío, pero realmente formidable. Nosotros tenemos un presidente, es un intelectual y es culto, pero claro, está loco el tipo, un detalle, un tema psiquiátrico, digamos, ¿no? Y concentra su actividad en insultar, digamos, ¿no? Bueno, General Intellect es una expresión que usó Marx una sola vez en los manuscritos del 57 y del 58, y lo que describe es eso, el proceso social está orientado por una inteligencia general. ¿Mm? Yo creo que Marx descubrió eso, ¿no? Y le puso la palabra, aunque él no inventó eso, ¿no? Por eso ya lo estudió un italiano hace muy poquito, Matteo Pasquinelli, que era una cosa que circulaba, la idea de un general internet circulaba por Inglaterra. Marx era un inglés. Los últimos, la mitad de su vida, un poquito más, la vivió en Inglaterra, en Londres. Sobre eso, él además, para tortura de los estudiosos de los marxistas, o de los marxólogos, porque a los marxistas les interesa la política y no Marx, ¿no? Eso es lo que yo creo, no todo, claro, por supuesto. Esbozó lo que él llamaba la subsunción real. Dice, el trabajador no solamente está sometido a la primacía formal de quien tiene jurídicamente, además, los medios de producción, sino que está sometida a la subsunción realmente es, que es el sometimiento a un conocimiento que le es ajeno, que está afuera de él, ¿no? Por eso dice Marx, ahora el virtuosismo está en la máquina. Yo no soy más el virtuoso, ¿no? O sea, Marx se adelantó un siglo y medio, o sea, lo vio con total claridad. ¿Por qué lo vio? Y porque era un tipo inteligente, un tipo culto. A ver, leía Calderón de la Barca en castellano, un actor, para él un católico reaccionario, le encantaba Calderón de la Barca, ¿no? Se puso también con el castellano para leer al Quijote, leía griego, latín, se puso a estudiar ruso, es un tipo culto, ¿no? Bueno,
no sé, me parece que son temas muy importantes, muy delicados, y no sé, solo puedo decir eso. En lo que decía Darío, lo postindustrial es un componente muy importante. Claire en algún momento cita a Bell, pero él es un postindustrialista sin hablar de eso, porque la universidad es postindustrial. Aunque a él le cueste ver esto, esta particular empresa que es la universidad, que tiene al cliente adentro de la fábrica, tocando los objetos cuando los están fabricando. O sea, los estudiantes ven todo, ¿no? O sea, es un tipo de cliente y de beneficiario muy particular. Y una subjetividad que cada vez es más compleja e inestable, como somos nosotros, ¿no? En un mundo donde vale la expresión latina acteronte movebo, o sea, si no puedo mover a los dioses superiores, voy a mover a los dioses inferiores, a las fuerzas oscuras, o sea, las pasiones. Y no hay político en el mundo hoy que no haga eso. No les importan las consecuencias. ¿No? No les importa las consecuencias. Viven agitando las pasiones humanas, el enojo, la ira, la desesperación, la angustia, no sé, la pasión que ustedes quieran, ¿no? Nos están todo el tiempo movilizando, eh, y cada vez somos más difíciles de gestionar. Ante todo, uno para sí mismo. Por eso, ¿quién no se toma una pastilla en este planeta y no pongan cara rara? ¿Eh? ¿Quién no se toma una pastilla para ver si puedo dormir, después a ver si me puedo despertar, a ver si, ¿no? Una para esto, para aquello, para ejemplo, la famosa pastilla celeste y un largo etcétera, digamos, ¿no? Bueno, todo eso es parte de esto que también, a ver, yo no sé, ¿qué tiene esta connotación de lo inevitable? Yo no sé si es correcta, ¿no? No sé. Sí, apareció algo ahí. Bueno, no, un breve. Dos comentarios. Una, que en esos años también von Mises ya estaba en Estados Unidos desde el inicio de la Segunda Guerra y tenía cierto prestigio, y después Hayek ya se hace famoso en el 45 en Estados Unidos, ¿no? Que lo sacan en la revista Look, en el Reader's Digest que circulaba acá, digamos. Porque un poco lo que vos contás es todavía la creencia de alguien que sostiene la lógica de la planificación, ¿no? Claro, claro. Contra esta corriente que es la que enfrentamos hoy, de la idea de que hay un espontaneísmo que va a organizar una sociedad que se autorregula, o sea, se autoorganiza, lo cual es también un problema para la universidad, para sostener, aunque sea este discurso de la planificación. Eso, por un lado. Por otro lado, lo que decías vos antes de la inteligencia artificial, también, digamos, me parece que el problema de hoy es que el General Intellect tiene el problema de que la máquina no es el producto del conocimiento social, sino que la máquina también se produce a sí misma, digamos, porque la inteligencia artificial hoy contribuye a la construcción de ese conocimiento. Entonces el General Intellect está conformado por la propia máquina pensándose a sí misma, ¿no? Eso es un poco una discusión que también le cabe, digamos, a esto que vos traías de la inteligencia artificial. Eso solo. No, yo no sé. Creo que hay una pantalla ya. Kerr afirma que no hay manera de luchar contra la ola del futuro. Pregunto, ¿quién inventa el futuro? Alan Kay de Xerox dijo: la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. El mercado crea el futuro y las personas, empresas y organizaciones innovadoras que comprenden las necesidades del mercado y pueden prever el futuro son las que generan esas olas. Esto se ha demostrado históricamente con diversas innovaciones tecnológicas y organizativas. Hay que subir. La multiversidad debe alinearse con estas entidades innovadoras que seguirán inventando el futuro. La ola de la inteligencia artificial en el mundo, y particularmente en el mundo universitario, es idéntica.
Ya hay gente conectada. Qué raro, cosa muy rara. Pasan cosas raras, como dice Stoppelman. No, por ahí pedirte si podías desarrollar o tensionar un poco esta idea de pensar que la universidad es esa institución en donde se piensa el pasado o se revisita el pasado para pensar el futuro, tensionado con la ola del futuro como algo más determinista, ¿no? ¿Qué futuro estamos pensando si hay una ola que viene? Qué pregunta. Yo tiene una pregunta más fácil. Y encima varias juntas, ¿viste? ¿Respondo ahora? No, pero No, no, ayúdame con una pregunta, digo, porque tengo que responder a ella, alguien pensando algo. Me quedé pensando la universidad como organización, la logística, las derivas tecnocráticas de estos análisis a nivel de las instituciones, la pérdida del sentido y la batalla la gana la deriva tecnocrática. ¿Y cuánto de esto está en eso de ser varias universidades en términos disciplinares, ¿no? Las humanidades, las ciencias aplicadas, las ciencias del management, de la economía. ¿Vos crees que la construcción de un credo mínimo nos permitiría salir de esa posición, de esa esquina desde la cual vamos a la deriva tecnocrática o interpretamos la universidad? creo que hay una más, me parece. Sí. Creo. No, perdón, yo me había sumado a la pregunta fácil que pediste, Daniel. Buenísimo. No, Claro. dos cosas. Una es California o alguna parte de California fue Argentina también, Exacto, claro. ¿no? Entre otras Sí, sí. cosas. Bullar, ¿no? Ujú. Una linda historia. No, me quedé, vos hablaste, yo no tengo la capacidad intelectual de preguntar en términos muy científicos, sociológicos, así que lo pienso todo en términos físicos. Adelante. Vos hablaste de las organizaciones, su identidad, su inercia, que en la física lo plantearíamos como un problema, esencialmente un problema de la dinámica de Newton, condiciones iniciales que nos da la identidad, la inercia, la ley de inercia para calcular la evolución y las condiciones de contorno, que son lo que finalmente te dicen por dónde vas a ir. Y en la evolución histórica de la universidad, supongo que en algún momento las condiciones de contorno habrán sido principalmente religiosas, después habrán sido políticas, han sido artísticas, o sea, los que han impuesto la agenda del momento, la bélica, por supuesto, y ahora es la tecnológica. Da la sensación de que efectivamente estamos en una era donde las condiciones de contorno las impone la tecnología y un poco lo que está en debate. La pregunta concreta en ese contexto y pensando en las evoluciones es, si a vos hoy te dieran un papel que dice tenés que fundar una universidad, vamos al hipotético caso de que eso pudiera pasar, ¿qué universidad fundarías hoy? Gracias por la pregunta fácil. Cada vez Esta más era fácil fácil, son. claro. ¿Cómo sería la difícil? Yo que vos corto acá. Vamos Sí. terminando. Bueno, ahora. La pregunta tuya, ¿me la puedes repetir? A veces se la guarda. Entre la universidad como institución que mira el pasado para pensar el futuro, con este final de la ola, algo que está de lo que viene y no podemos más que zambullernos en ello. Las tantas cosas que no sé. Mira, yo te digo lo que yo hago. Y gracias a Dios lo puedo hacer. Ni bien tengo tiempo, me voy a mi casa a estudiar. Eso es lo que hago. ¿Qué estudio? Lo que me gusta, lo que puedo y preparo las clases.
No te digo que no me importe lo que pase afuera, pero trato de que no me perturbe lo que pasa. Si tengo los recursos, más o menos para desenvolverme, y etcétera, o sea, ¿cuál es la misión de la universidad? Y bueno, hay que estudiar, qué sé yo. Investigar. Inclusive, eh, em, claro, es muy difícil asomarse al futuro. Hegel decía, del futuro lo único que podemos decir es que no sabemos nada. Acá hemos tenido el atrevimiento, por lo menos seguido tomado de la mano de lo que dice Kerr, dice, bueno, hay una ola, algo inevitable. Algo de eso hay, porque eh, está sucediendo. La pregunta que uno se hace es, ¿eso es el futuro o es simplemente que el presente se expande? Pues no es lo mismo. Carpentier decía, todo futuro es fabuloso. ¿En qué sentido tomar esa frase? En varios, pero hay algo que también hace a algo que por ahí no sé si es fácil tomarlo como un objeto, que es que, que, mm, que la vida misma es parte de una gran fábula, o sea, de una aventura maravillosa, misteriosa, rara, tremenda, ¿no? Como en El Señor de los Anillos, ¿no? Un gran sabio, porque Tolkien era un sabio, era un científico, experto en lenguas antiguas, o sea, no era un diletante, inventaba lenguas, una mente impresionante, ¿no? Inventó toda una mitología. ¿Qué es el futuro? Para la filosofía, yo no puedo exponer sobre eso porque no sé. El tiempo es uno de los temas fundamentales. Y Argentina tiene, a ver, la Universidad de San Martín tiene el pensador más importante que hay, quizás, en relación al problema del tiempo, que es el profesor Albizu, que acaba de cumplir 90 años. Y él es un ejemplo de una vida dedicada a la ciencia. No ha hecho otra cosa. Mira, 1 de enero, 25 de diciembre, 2 de enero, domingo a la tarde, 45 grados de calor, Albizu está en la casa leyendo y escribiendo. Publicado libros, tiene un rigor filosófico formidable, primerísimo nivel. No es el único que hay en la universidad, ¿eh? Hay gente de muy alto nivel, ¿no? Y esa es la manera de conectarnos con el futuro. Tratar de dominar el futuro me parece un experimento aberrante. Cuidado que si sale mal, ¿quién paga las consecuencias? También vivir es entregarse al futuro, inevitablemente, cosa que hoy no nos permitimos, ¿no? Porque no salimos a la calle sin ver la temperatura, que dice el celular, ¿no? O sea, perdimos la costumbre de abrir la ventana, sacar el dedo y me pongo el pullover o no. Y salí, hoy me equivoqué, bueno, no importa, me las arreglo. No, hay que seguir los datos todo, todo el tiempo. No te puedo decir, no te puedo decir más, pero bueno, el problema del futuro y la libertad, bueno, son problemas tremendos para la filosofía, ¿no? Bueno, creo mínimo, sí. Creo que respetando que somos diversos, es así, buscar las coincidencias y al momento de buscarlas no ser correctos. No ser correctos. ¿Qué querría decir no ser correctos? Plantear los problemas que realmente nos preocupan, inclusive como personas, digamos, ¿no? Eh, y, y que en la medida en que, claro, porque la universidad es una institución que te permite trabajar y al mismo tiempo, de algún modo, ser como sos. No es fácil eso, ¿no? Y en relación a tus intereses personales más íntimos y más potentes, o sea, lo que llamamos la vocación, digamos, no es menor. Transformar eso en una dirección de orientación, de gestión, tampoco es fácil, ¿no?
No, mirá, no, yo estoy retirado. Francisco, No se puede responder a eso. estoy retirado. No sé qué haría, pero probablemente haría lo mismo. Probablemente haría lo mismo. No, la verdad que no tengo tanta capacidad de análisis con respecto. Es como si vos me preguntas, ¿vos tendrías otros hijos? No, no tendría otros hijos. ¿Tendrías otros amores? Bueno, eso tendría que pensar. ¿Tendrías otros libros? No, más sí. No, creo, no sé, no me siento importante para responder eso. No sé qué haría, pero probablemente haría lo mismo. No sé si hay tiempo para la otra ronda. ¿Vos qué decís? ¿Sí? Mira, hay varias manos levantadas ahí, ¿eh? Allá hay un joven de barba. ¿Qué tal? Ahí está. Yo tenía una pregunta, se vincula a la que apareció por chat. Hace un par de años, creo que en 2023, se dio un ciclo acá, vino un filósofo alemán que se llama Marcus Gabriel. Sí, Era un ciclo que se llamaba El sentido del pensamiento. Y él lo que habló, sobre todo por esta idea de que el futuro lo están generando las corporaciones y es inexorable, que es importante plantearse la pregunta de a qué hay que renunciar. Digamos, la pregunta es, ¿hay que hacer todo lo que podemos hacer? Entonces yo me quedo pensando si por ahí el lugar de la universidad es ser un espacio en donde se charla sobre lo que podemos hacer, pero por ahí conviene no hacer. Sobre todo porque las universidades tienen mucha historia y tienen un costado conservador. Entonces por ahí, en vez de apurarnos para estar en la ola del futuro, por ahí la universidad empieza a ser un lugar en donde se habla de la ética. Por ejemplo, los autos que se manejan solos y ver si hay que discutir en algún espacio si eso conviene. Poner un claro, ejemplo. claro. Acá, bien. Sí. Hola, ¿cómo están? Soy estudiante de sociología, así que como que va a ser medio una pregunta acorde a eso, de estudiante. Muy bien. Pero un poco cuando leía el resumen que habían mandado de esto del capítulo 3 de la ciudad del intelecto, que yo no sé si la conexión está ahí porque escriben en 1999, pero bueno, Bolstanski y Chiapello hablan en el nuevo espíritu del capitalismo de una séptima ciudad que es la ciudad por proyectos pensada en ciudades anteriores, que era una ciudad como de la adaptación y el movimiento y ligada a esta cuestión como, bueno, de que la grandeza estaba puesta en tejer redes. Entonces, bueno, yo no sé si puede haber ahí un paralelismo porque Kerr escribe en el 63, entiendo el libro, pero un poco en esta misma línea de que de esto me parecía interesante de, bueno, qué es pensar y qué es construir conocimiento y qué lugar ocupa ahí en esa misión de la universidad. También me preguntaba, porque en mi caso para mí la universidad ha sido un lugar de remanso muchas veces, más que como, o sea, sí, bien han sido un espacio de combate en algunas circunstancias, pero ha sido un lugar de remanso, entonces ahí capaz pensar, o la pregunta es como, ¿qué rol tiene para vos en pensar esa nueva universidad? La docencia, ¿no? Esto que vos decís de la dedicación de preparar la clase y de la potencialidad que tiene un aula y que me parece que a veces en este avance de esta ciudad, más de la inteligencia artificial, como que tienden a querer borrar ese lugar de la docencia. Y bueno, eso es la pregunta un poco en esta nueva ciudad. No sé si se podría pensar después de esa séptima ciudad en la que nos encontramos actualmente, el lugar de esa relación entre el docente y el alumno, la alumna en mi caso. Qué buenos alumnos tenemos, ¿eh? Muy De bien. sociología, además. No, yo quiero hacerte una última pregunta, Daniel, que es alrededor del concepto de comunidad. Sí. Porque vos dijiste bien con Kerr que, eh, bueno, la multiversidad o la complejidad de las organizaciones universitarias de la que hemos hablado los últimos 30 años hacen, ahora, digamos, dicho de esta manera, hacen difícil pensar la comunidad, aunque todo es una comunidad. Coto tiene una comunidad, la comunidad universitaria, la comunidad UNSAM, etc. Y nosotros tenemos una secretaría que se llama Cultura, Comunidad y Territorio.
Y como el componente fraternidad del leitmotiv de la Revolución Francesa, nosotros nos dedicamos al componente cultura y territorio. Comunidad, poco. Entonces nos preguntamos 7 años, bueno, ¿comunidad qué es? ¿Es posible trabajar en el sentido de una comunidad universitaria o hay que inevitablemente aceptar que son varias las comunidades? Es cierto, como ya lo explicaste correctamente y lo vemos, hay varias comunidades. Pero a mí me gustaría que pensáramos y que nos ayudaras ahí en una reflexión, ¿cómo sería articular esa comunidad universitaria difícil de construir con un credo mínimo? ¿No? Toda pregunta fácil. Sí, la pregunta fácil. Pero no puede decir, no sé. No vale decir, no sé. Claro, por ejemplo, mañana es viernes, ¿no puede terminar? Acá, buenas tardes. Hola. Desde una mirada un poco crítica, me paro y me pregunto, como universidad, si debemos formar profesionales para el empleo o ciudadanos críticos para llegar a una transformación social. Y después, desde el lado también siempre, ¿no?, de la formación, si estamos formando personas para adaptarse al mundo o para transformarlo. Y desde lo que decía recién Mario, la multiversidad y el sentido de pertenencia, me pregunto cómo se puede fomentar ese sentido en universidades de hoy tan complejas y tan dispersas. Bueno, al joven de barba. Mira, una cosa, voy a decir algo incorrecto. En general, viste, cuando te dicen conservadores porque es algo malo, ¿no? Yo digo algo muy sencillo. Si vos tenés algo bueno, no lo digo por vos, por el comentario, ¿no? Digo, si uno tiene algo bueno en la vida, trata de conservarlo, y sí, es algo que te ha chiflado. O sea, tengo buenos amigos, tengo un buen matrimonio, tengo buenos hijos, tengo una buena casa. No quiero decir que yo soy un tipo innovador, voy a tirar. No, trato de conservarlo. Ahora, eso no quiere decir que me voy a aferrar desesperadamente a eso y voy a impedir que se mueva una molécula. No. Mm. O sea, si la universidad es conservadora, hay que ver de qué hablamos. Como bien de alguna manera sugeriste vos, en una vida que es un ritmo loco, che, ¿no habrá que parar un poco? ¿No? Que es parte de alguna manera, que señala este tipo de cosas, porque varias veces dice, bueno, las consecuencias de la ciudad del intelecto y el conocimiento no las sabemos, ¿no? Estudiar eso y darse cuenta que que a lo mejor hay que ir un poco más lento, no es una mala idea, ¿no? Creo que Benjamin hablaba del freno de mano. Dice que es una revolución, y bueno, paremos esta locomotora un rato, ¿no? Porque un detalle, no sabemos a dónde va, por ejemplo, ¿no? O sea, conservador puede ser algo tanto negativo como positivo, ¿no? Hay que ver de qué hablamos, ¿no? Respecto de la docencia, sí, las universidades hemos recibido la influencia positiva como reclamo, pero que tiene sus matices, de que hay que hacer investigación. ¿Mm? Y eso es verdad, digamos, ¿no? Pero es verdad también que a lo mejor la función docente ha perdido como prestigio, ¿no? Porque el prestigio lo tiene el investigador, pero no, el, pero claro, no hay universidad, la universidad es en el aula. O sea, cuando cerran la puerta, ¿no? Y está el profesor con los estudiantes, la profesora, lo que fuera, y tratamos de hacer algo, ¿no? Que consiste para mí en dos o tres cosas, pero hay una sobre la cual yo insisto, creo que tampoco les va a gustar, ¿no? Pero bueno, me la banco. Digo, no se puede bajar línea, no hay que bajar línea. No hay que bajar línea, porque yo confío en que voy a tener estudiantes libres que van a pensar por ellos, que no sé lo que van a pensar. Si yo quiero dominar eso, me vuelvo en esto que estamos criticando. Quiero organizar el futuro, ¿no? Ni Dios se atrevió a eso.
Entonces, hay algo, hay un componente de la libertad, porque en general para la mente progresista, hablar de la libertad es como malo, es una cosa horrorosa, un disparate. O alguno de ustedes disfruta por no ser libre. Sí, es algo valioso ser libre. Hemos dejado la palabra libertad, el concepto de libertad en manos de unos locos. Entonces, formar estudiantes libres que piensen por sí mismos, que tengan, claro, como dice Weber en la conferencia, tengan buenos recursos para pensar. Eso sí, método, rigurosidad, seriedad, dedicación, formación científica. O sea, conocimientos válidos que nos sirvan a todos. Indudablemente, hasta el investigador más ajeno a la actividad de aula, porque también tiene su justificación eso, él es profesor, y porque con su accionar forma a sus colegas. O sea, si vos sacás la función docente, lo que queda es algo que será mejor o peor, pero que no es una universidad. La universidad, ¿sabes quién la inventó? Sócrates. Salía por la calle, dicen que descalzo, porque tenía un temple físico formidable. ¿Y qué hacía? Hablaba con los jóvenes en la calle. ¿De qué? De lo que surgiera. Bueno, otra pregunta fácil que me hizo Mario. La comunidad, sí, claro que sí, es una palabra muy rica. Está muy, como decía Frenkel, el que escribió el famoso libro, solamente hace poco traducido al castellano, el Estado dual, para los nazis era un fetiche la comunidad. Pero, y está muy ligada al pensamiento organizacional, ¿no? Pero yo creo que la aberración que cometeríamos es pensar que podemos ser comunidad renunciando a nuestra individualidad, ¿no? Y eso es como suicidarnos, porque nosotros, mal que nos pese, somos todos individuos modernos. Y la única manera de construir algo social, comunitario, que es positivo, y es un recurso, por supuesto, para la vida, porque aunque sea una frase elemental, ¿no? Viste que la dicen, están difundiendo el Eternauta como con la frase que tampoco es tan extraordinaria, nadie se salva solo. Bueno, a ver, porque no pensamos un poco más elaborado, pero es verdad, es verdad eso, ¿no? Necesitamos instrumentos colectivos. Aparte, la vida comunitaria es linda si es un rato, porque si vamos a estar todo el día juntos haciendo todo, no, gracias, yo me voy a mi casa. O sea, hay que conjugar esas dos cosas que yo no sé cómo se hace. Requiere un cierto arte, ¿no? Pero claro que sí, es algo importante. Ciudadanos o empleados, los dos tienen que ir juntos. Formar una persona que sepa hacer algo bien es fundamental. Aparte hace la autoestima. Vos podés decir, yo sé hacer algo. En el barrio, fulanito dice, me tengo que ir porque me están esperando los muchachos para levantar una pared y el que lo sabe hacer soy yo. Yo sé poner un ladrillo arriba del otro. Tengo un oficio, soy albañil, soy carpintero, soy mecánico. Soy mi autoestima, mi mérito en la vida. Porque tener mérito en la vida no es algo malo, no es lo único, claro. Porque nadie nace ni nadie muere por mérito. Lo más importante de la vida. Ahora, en el medio, sí. Entonces, los dos. Y ciudadanos, claro. Con derechos y con deberes. Con derechos y con deberes. Porque los derechos tienen vigencia porque son un deber para otros. Tus derechos existen porque para mí son un deber. ¿Se entiende lo que digo? No hay una cosa sin la otra. Pensar que solo hay derechos es una aberración. ¿Cómo se sostienen? Tenemos obligaciones, tenemos deberes que cumplir. Y tantas cosas más que hacen los ciudadanos. Convivir, ser educado, decir buen día, dejar pasar a otro, ¿no? Involucrarme en las decisiones, no dejarme llevar.
No dejarme influenciar, jugarme por mis propios pensamientos. Es algo bastante difícil ser un buen ciudadano, pero las dos cosas son importantes, ¿no? Las dos cosas son importantes para mí. Igual tercera ronda aquí. No hace falta que... Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, Sí, la gracias por verdad. el intercambio, buenísimo. A mí me gustó mucho, espero que a ustedes también. Daniel terminó un poco agotado, pero bueno, de eso se trataba también. Vinimos a que te pase eso. Y vamos a estar informando cuál es la próxima. No tenemos una agenda todavía como delimitada, predeterminada, pero les vamos a avisar cuál es la próxima. Y muchas gracias a la gente que nos siguió conectada, y a la gente de A los técnica operadores. y de comunicación. Fantástico el trabajo. Y gracias a los que se conectaron también, los esperamos la próxima. Vamos a avisar en breve cuál es la agenda para poder planificar la próxima. Así que gracias a todos. Gracias.